Amén. Buenas noches, tengan todos. Gusto saludarles. En esta noche tan maravillosa vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él hace en nuestras vidas. Vamos a orar, a poner en las manos de Dios este tiempo, este momento tan lindo. Vamos a agradecer porque tenemos un día más de vida, porque llega un viernes más. Realmente yo siento que predico un viernes y como que pasaron un par de días nada más y luego, ya es viernes nuevamente. Entonces, los días pues están pasando rápido, jóvenes, cada día hay que aprovecharlo. Cada día hay que sacarle el máximo provecho porque ahora todo pasa de manera rápida, todo pasa de manera muy efímera ante nuestros ojos y pues nosotros somos finitos, somos seres finitos aquí en la tierra, en este cuerpo, pero nuestras almas son eternas. Amén. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios esta palabra y vamos a dar gracias por todo lo que Él nos da. Dios, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios maravilloso, porque toda la vida has estado con nosotros, porque tu gracia, Señor Jesús, nos permite que podamos escuchar tu santa palabra, porque es de verdad una misericordia tuya que nosotros podamos escucharte, Padre Celestial. Te damos la gloria y la honra porque jamás nos has abandonado, porque tu mano está siempre con nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos captar lo que tú quieres hablarnos, Dios. Me pido que seas tú el que hable al quórum en esta noche, al auditorium, Señor Jesús. Nosotros, Padre Celestial, nada más somos portadores de tu palabra, mi Dios. Que se haga tu voluntad y que se manifieste tu santa presencia, Señor Jesús, en la vida de cada uno de los que estamos escuchando y te damos la gloria por todo. Amén y amén. Amén. Buenas noches, gusto saludarles. Nuevamente hago el saludo. Estamos aquí un viernes más. Pensé que iba a llover, pero parece que hay un poquito de frío, pero no llovió. Pero le damos gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Amén. En esta noche vamos a estar viendo un tema muy interesante que es deseando la palabra de Dios. Deseando la palabra de Dios. Amén. Ok, vamos a estar viendo este tema y para eso quiero hacerles una pequeña introducción o que vayamos cayendo en el marco de lo que vamos a ir hablando, ¿sí? Y quiero hacerte estas preguntas. ¿Alguna vez te ha pasado que una parte de ti te dice que debes de buscar de Dios y que tenés un ímpetu grande, ¿sí? Pero al cabo de unas horas, al cabo de unos minutos o al cabo de unos días, ese ímpetu, esa fuerza desaparece. ¿Te ha pasado? ¿Ya? O muchas veces nuestras fuerzas y fe son directamente proporcionales al actuar de las otras personas. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo. Si yo veo que mi líder, por decirlo así, eh, no está buscando bien de Dios, entonces yo voy a decir, yo tampoco voy a buscar bien de Dios. Si Él está mal, yo también voy a hacer, ¿para qué? Si Él está igual, ¿ya? Entonces muchas veces como seres humanos funcionamos directamente proporcional al actuar de otras personas. Eso quiere decir que nuestra identidad no está bien cimentada y que nuestros juicios y nuestra propia crítica aún no está bien fundamentada. Nosotros, nuestra búsqueda de Dios no debe depender ni debe de verse vacilante si el hermano que tenemos a la par peca o no. Cada quien vigila por sí mismo y la fe, ya la salvación es personal. Amén. Entonces, alguna vez también
te pasa que sabes y algo dentro de ti te dice que tienes que orar, que tienes que leer la palabra, pero aún así no lo haces? Inclusive hay personas que han emprendido con la lectura de la palabra de Dios y han dicho, bueno, hoy sí voy a empezar a leer, hoy sí voy a estudiar la palabra, y empiezan, ¿va? Pero al cabo de cierto tiempo dejamos esa hermosa y trascendente meta, ¿ya? Como jóvenes, señoritas, buscamos aquellas cosas que son superfluas y que tienen como fin la diversión. Eso es lo que hace un joven. Eso es lo que prácticamente en la adolescencia y la juventud y antes de la transición a ser adultos, buscamos las cosas superficiales. Los jóvenes andan en búsqueda nada más de diversión, que lo confunden con felicidad. ¿Ya? Entonces, pero un día, ¿saben? Que nos vamos a arrepentir de no haber fundamentado nuestras vidas en la roca que es Cristo, en los mandamientos y en los consejos que Dios nos manda en su palabra. Porque saben una cosa, como lo expresa Salmo 119:9, que el joven limpia su camino, ¿ya? Con la palabra de Dios. Entonces, jóvenes y hermanos que nos estén sintonizando, nosotros limpiamos nuestro camino con la palabra de Dios. Y a pesar de que hay ímpetu de querer buscar de Dios, amar a Dios, leer su palabra, orar, pero siempre viene esa naturaleza en donde nos refrena y entonces cambiamos de chip y decimos, no, mejor me voy a poner a jugar Nintendo, o me voy a poner a limpiar tal cosa, o mejor voy a ir a comer con mis cuates, o voy a ir al cine, o voy a hablar por teléfono, o voy a ver el Facebook, ¿ya? Entonces, quiero decirles lo siguiente. Hoy veremos los motivos por los cuales no anhelamos como debe ser a Dios. ¿Y qué debemos de hacer para lograr esta relación con nuestro Dios? Amén. Vamos a ver lo siguiente. Amén. Dice motivos por el que no deseamos. Ahorita estamos viendo por qué no deseamos nosotros la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver el motivo número 1. El motivo número 1 dice, como jóvenes, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿En realidad desea Dios que yo sea feliz? Muchas veces, como jóvenes, estamos siempre pensando si realmente Dios quiere que seamos felices o no, ¿ya? Y esto lo podemos ir viendo nosotros cuando como jóvenes nos empiezan, como tal vez entre comillas por decirlo así, o realmente sí así es, a privar de muchas cosas, ¿sí? El cristianismo parece actualmente haberse reducido o resumido en un Dios que no nos permite disfrutar y vivir de los placeres de la vida. Eso es lo que todo el mundo tiene en la mente como el cristianismo, como lo que es el seguir a Cristo, ¿sí? Pero a través de la palabra de Dios y de las normas en la iglesia, de no hagas esto, no hagas aquello, no tal cosa, no aquí, no allá, y no por un montón de lados, ¿sí? Dios quiere que nosotros tengamos un mejor futuro, pero para poder llegar a entenderlo, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que Dios nos depara a nosotros, ¿sí?
Entonces, el motivo número uno, nos hacemos la pregunta que en realidad, si en realidad desea Dios que yo sea feliz. Y por supuesto, la respuesta a esta pregunta es claro que sí. O sea, Él es como un padre. Un padre nos pega, nos corrige, porque Él está viendo nuestro futuro. Mientras nosotros como niños o como jóvenes tenemos tal vez la vista muy corta y no entendemos por qué nos disciplinan. Pero cuando crecemos, nos damos cuenta de que gracias a esa disciplina se pudo formar un buen carácter y un buen juicio en nuestras vidas. ¿Sí? El motivo número dos, en fin, como jóvenes debemos entender que estas normas no son malas. O sea, el motivo número dos es saber que todo esto de las privaciones y los consejos buenos no son malos, que no nos van a privar de vivir de una manera alegre, divertida, pero sanamente en la vida, sino realmente todas estas cosas que Dios nos manda y nos revela en su palabra son buenas para nuestras vidas. Sucede que como jóvenes no visualizamos lo que hay en el futuro y queremos derrochar el presente nada más. Queremos gastar y botar todas las energías en el día a día, pero no tenemos esa visión del futuro, ¿ya? Pero es algo que se tiene que ir formando en nosotros cuando empezamos a acatar todos los consejos de nuestros padres y los consejos que Dios nos ha dado en su palabra, porque ahí conocemos nosotros nuestro futuro, ¿ya? Lo cierto está en que también como líderes hemos fallado en solo enseñar lo que Dios dice que no, pero se nos ha olvidado enseñar en todas aquellas cosas a las cuales Dios dice que sí. Y cuando empezamos a descubrir todas estas cosas que Dios dice que sí, empezamos a encontrarle un sabor distinto a la vida. Empezamos a ver la vida de una manera distinta, de una manera más madura y con sabiduría. ¿Ya? El gozo de Dios va a trascender a la eternidad. Y lo que vivimos ahora no se compara con la gloria venidera. O sea, muchos tal vez de los jóvenes pueden decir, bueno, pero no estoy tomando, no estoy en la discoteca, no estoy aquí, no estoy allá. Pero estamos aquí escuchando la palabra de Dios, estamos sirviéndole a Dios, y eso no quiere decir que nuestra vida la estemos derrochando, al contrario, la estamos invirtiendo, porque estamos invirtiendo en la eternidad de nuestras almas, ¿ya? Y el gozo del Señor trasciende hacia la eternidad, porque a pesar de todas las cosas que nosotros vivimos, Dios tiene para nosotros algo inmenso, como lo dice su palabra en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ciertamente, Dios tiene algo muy maravilloso delante de nosotros después de nuestra vida terrenal. Y no nos preocupemos porque se burlen de nosotros porque no andamos tomando y haciendo un montón de cosas, sino al contrario, alegrémonos porque tenemos una gloria venidera muy, muy grande de parte de nuestro Dios. Amén. El motivo número 3, la lucha continua contra nosotros mismos, como lo dice Romanos 7:18-20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, ciertamente Pablo estaba encontrando la naturaleza pecaminosa del ser humano. Más adelante, en el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, y esto es la ley de la muerte, la ley del pecado, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ahí está explícito nuevamente, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, muchos de nosotros nos podemos poner a pensar, bueno, pero si nacimos en cuerpo de pecado, voy a seguir pecando, pero no es así. Porque esta ley es cierto, está para todos los seres humanos en el estado impío en el cual teníamos. Pero todo aquel que es nacido de nuevo
no peca, porque la semilla incorruptible de Dios, ¿sí?, nosotros la tenemos plantada en nuestros corazones, y todo aquel que nace de Dios y que nace en Dios no tiene pecado en él, amén. Pero viene Jesús y nos da la libertad. Él es esa carta, por decirlo así, de libertad a esa naturaleza pecaminosa que como seres humanos nosotros tenemos. Y eso lo expresa en Romanos 8:2, en donde dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley que estaba hablando Pablo anteriormente, librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, es la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo, porque a través de Él nosotros fuimos libertados. Entonces esta ley de Cristo viene a librarnos de la ley de la cual nos habla Romanos 7:18, que encuentra Pablo en sus miembros, la ley de la muerte, de la mente y del pecado. Amén. Entonces, seguramente y eficazmente Cristo viene a libertar nuestras vidas. Y esa es la solución en cuanto a la lucha continua contra nosotros mismos. O sea, no son nuestras fuerzas, no somos nosotros ni nuestra mente, sino es Cristo quien nos libera de esa ley de muerte. Amén. El motivo número 4, somos débiles y nos respaldamos en Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Diga el débil, fuerte soy. Nosotros nos debemos de glorificar en nuestra debilidad porque nos debemos de alegrar en nuestra debilidad porque Dios se glorifica a través de eso. Y nosotros mismos no estamos siendo lo suficientemente valientes para ir en contra de la corriente. ¿Sí? Que aquí realmente, más que valentía, es dejarnos a merced de la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso, ¿ya? Porque muchos podemos decir, bueno, estoy joven y voy a pecar, pero esa es nuestra decisión, porque tenemos el libre albedrío, ¿ya? Y tenemos la solución, que es Cristo. Y aparte Dios, en cada tentación, Dios da una salida, como lo dice 1 Corintios 10:13. La palabra de Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Ciertamente, Dios está dando la salida. No podemos jactarnos de que porque tenemos un cuerpo de pecado, caemos en tentación, porque Dios nos da la salida y Cristo nos da la libertad, ¿ya? Y aparte, debemos de soportar esto, porque Dios nos da esa salida, ¿sí? Y cuando dice que nos dejará ser tentados, no quiere decir que Dios nos esté tentando, porque hay un pasaje en la Biblia donde dice que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado, ¿ya? Entonces, pero todas estas cosas sirven para ver y sacar lo que hay dentro de nuestros corazones y ver si realmente nosotros amamos con todo nuestro corazón a Dios. El motivo número 5, y es el que a muchos de los jóvenes nos azota, es la falta de disciplina, ¿ya? Como jóvenes, realmente ser disciplinados es bien complicado en los estudios, en el trabajo, en la iglesia, en el grupo, en la célula, en nuestra propia casa, limpiar nuestros cuartos, etcétera, etcétera. O sea, no solo en nuestra vida normal, la disciplina lleva al éxito y a hacer algo recurrentemente y de manera apropiada, sino en el ámbito espiritual. Los jóvenes no debemos de ser perezosos y todo lo que conlleve esfuerzo muchas veces nosotros lo desechamos. Pero ¿saben qué nos dice Dios acerca de esto? Vamos a ver la palabra de Dios en Proverbios 23:13. Dice 23:12, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. Vamos a leer el 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y el 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ciertamente, pues, todo lo que hagamos con diligencia, con esmero, va a prosperar. Y más cuando estamos anhelando la palabra de Dios. Nosotros debemos de anhelar a Dios, debemos de anhelar su palabra, porque de esa manera, leyéndola, Él se va a ir revelando poco a poco
a nosotros, como lo estudiábamos el viernes antepasado, si no estoy mal, como a cara descubierta, vamos a ver a través de un espejo y vamos a ir de gloria en gloria, siendo transformados por medio del Espíritu de Dios. ¿Ya? Y cuando vamos de gloria en gloria, la gloria es la manifestación de la santidad de Dios. Entonces, si vamos a ir de gloria en gloria es porque Dios se va a ir manifestando en el nivel 1 y luego el siguiente nivel y luego el siguiente nivel y luego el siguiente nivel, pero eso solo sucede cuando buscamos y leemos la palabra de Dios. Amén. Luego vamos a ver el siguiente punto, deseando la palabra de Dios, y aquí es donde recaemos en el título, que es deseando la palabra de Dios. Ok, ustedes o yo como papá ahora actualmente tengo una nena y ella llora, llora, llora cuando quiere su leche. Y a veces no solo llora, sino pega de alaridos y grita muchísimo. Pero es porque ella tiene hambre. Pero saben que ella reconoce que solo así podrá saciar esa hambre que atormenta su pequeño estómago. Y nosotros, con mi esposa, sabemos que el hecho de que tome su leche la hará crecer fuerte y saludable. Vamos a trabajar aquí dos ideas. La nena o el recién nacido o el bebé que grita y pide leche, y la segunda es que los padres reconocen que la leche la va a hacer fuerte y saludable. Vamos a ir con la primera idea. Aterricemos. Asimismo, como los niños recién nacidos, debemos de anhelar a Dios y a su palabra. Eso lo dice en 1 Pedro 2:2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si se dan cuenta, la primera palabra dice desead, no dice si quieren deseen, o sea, realmente está dando un mandato. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Cuando habla de no adulterada, es la leche que viene de la sana doctrina, que es la mera palabra de Dios. O sea, si a nuestra hija le diéramos otro tipo de leche, bueno, tal vez sí le damos porque es fórmula a veces, pero esa leche no es tan saludable como la leche materna. Y asimismo, si nosotros nos alimentamos de palabra adulterada que no viene de la sana doctrina, ni es la mera exégesis de la palabra de Dios, o la mera explicación de lo que Él quiere, ¿sí? Entonces, no vamos a poder crecer para salvación, ¿ya? Entonces, debemos de desear como niños, con desespero, la palabra de Dios. Y si tomamos de ejemplo la bebé, veamos esto. La bebé toma unas 6 veces o 5 veces leche al día y lo hace a diario. Si nos tomamos de este punto, de esta analogía, nosotros como humanos debemos de la misma manera leer la palabra de Dios diariamente, porque hay que desearla como niños recién nacidos, y si es posible, muchas veces al día. Y así debería de ser, ¿ya? Ahora veamos 3 aspectos de la vida del cristiano que debemos tener siempre presente y unidos, estos 3 aspectos, si queremos experimentar ese anhelo por la palabra de Dios. 1. Pedir perdón. Ok, primero, debemos totalmente reconocer que actualmente no tenemos ese anhelo de Dios ni por su palabra. Y por de pronto conlleva que debemos de pedirle a Dios porque esa falta de anhelo por Él, por su palabra, y por ser tan malagradecidos y personas desdichadas. Ya darnos cuenta de que estamos mal y que tenemos una apatía espiritual en nuestras vidas. Y debemos de buscar la palabra de Dios, la cual es la ley. Y todos van a decir, bueno, ¿y para qué? No como dicen muchos, mejor no leo la palabra o no entro a la iglesia porque me voy a quemar, me voy a chamuscar, dicen bastantes personas, ¿verdad? Pero realmente la ley sirve para darnos cuenta de qué tan desdichados somos como seres humanos y lo mal que nos encontramos ante Dios, como lo dice Romanos 7:7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no
no codiciéis. Entonces, la ley sirve para que observemos el estado tan mal que tenemos como ser humano. Cuando se nos es revelada la palabra de Dios, se iluminan nuestras vidas. Al iluminarnos de la ley, tenemos dos opciones. Pues la ley al final sirve para condenar, porque si no hubiera mal, no hubiera ley. La ley sirve para castigar a los que no la cumplen. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios sirve para eso, para darnos, la ley, perdón, sirve para darnos cuenta qué tan desdichados somos y cuánto estamos pecando delante de Dios. Y por eso debemos de ponernos a cuentas con Él. ¿Ya? Y como lo vimos en 1 de Pedro 2:2, es un mandato desear la palabra. En pocas palabras, el que no obedece un mandato está pecando. ¿Y aquí voy con todo esto? Se nos fue dicho, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y si atesoramos otra cosa, o a alguien que no sea Dios, estamos afrentando el primer mandamiento. Por eso debemos de pedir perdón. Esta es la esencia del pecado realmente, cambiar la gloria del Creador por la de la creación, como lo enseña bien Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y realmente, si ustedes se dan cuenta, como humanos, lo único que tenemos es el conocimiento. Y eso es nada. Porque antes de que pecase Adán, Dios se estaba revelando no solo a través de la creación y del shalom del Edén, y porque Dios le hablaba verbalmente a Adán, ¿sí? Pero cuando Adán peca, lo que come es la manzana. Y eso es la representación del conocimiento. Entonces, como ser humano, lo único que nos tenemos y que tenemos es el conocimiento de la criatura, el conocimiento de las leyes humanas y un montón de cosas, pero perdimos al Creador. ¿Cómo pues podríamos entender al Creador si solo estudiamos la criatura? Entonces, aquí esa es la esencia del pecado, haber cambiado la gloria del Creador por la de la creación. ¿Ya? Número 2, orar a Dios. Debemos orar sin cesar. Esta comunicación con nuestro Dios nos llenará de maneras que ni siquiera nos imaginamos, jóvenes. Asimismo, al momento de tener la relación tan fuerte y estrecha con Él, ¿sí? Nuestra sed por saber más de Él va a incrementar, porque de gloria en gloria nos va a ir llevando y se nos va a ir revelando, transformándonos más a Él, a Cristo, a través del Espíritu Santo, que es lo que hace la santificación, porque es un proceso la santificación que al fin de cuentas vamos a llegar a ser como Él cuando Cristo Jesús sea manifestado. Cuando hablo de manifestado, se está refiriendo a cuando Cristo venga por su iglesia, ¿sí? Cuando estemos con Él. Entonces allí vamos a poder llegar a ser como Él. Entonces debemos de pedir con confianza en oración a Dios y Él va a obrar con su voluntad. Y eso lo vemos en Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, no conforme a nosotros o a lo que nosotros deseamos y queramos, realmente debemos de pedir conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, ciertamente, si pedimos con fe y sabiendo que Dios hará, Él lo va a realizar. Eso sí, debemos de pedir bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestras reglas, sino bajo la voluntad de Dios. Debemos orar a Dios para que se produzca este deseo de querer anhelar la palabra de Dios. Recordemos lo siguiente, que Dios mismo es el que pone el querer como el hacer, como bien lo dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad, nuevamente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que al final todas las cosas provienen de Dios. Y el último punto, leer diariamente. Crecer en el anhelo de buscar y leer la palabra de Dios no sucede jamás estando separados de la palabra ni de Dios. No cometamos el error que toda la gente dice: primero voy a recibir el anhelo para después leer la palabra. Esto es un pensamiento totalmente errado. Recordemos que la fe se produce por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y como dice un reconocido escritor cristiano, John Piper, dice: ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Porque es la palabra de Dios, es Dios mismo. Entonces, el aprecio, la estima, el amor a las escrituras viene mientras leemos y estudiamos y meditamos en ella. Porque es así como incrementa nuestra fe y es así como Dios se va a ir revelando a nosotros. Y de esta manera nos vamos a ir enamorando día con día de Dios. Y como decía el salmista David en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, David aquí está expresando que a pesar de que está delante de la palabra, necesita de la gracia del Espíritu Santo para poder interpretarla. Porque la palabra no la podemos interpretar si no está el Espíritu dentro de nosotros. ¿Saben por qué? Porque la palabra es Dios mismo. Y el único que puede hacer que la interpretemos y que se desvele a nosotros los secretos de su corazón es el Espíritu Santo. Entonces recordemos que Dios actúa hablando, ¿ya? Porque desde el principio de la creación dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y si Dios actúa hablando, entonces al leer su propia palabra, vamos a ser cambiados de adentro hacia afuera. Y así, jóvenes, es como nosotros debemos de desear la palabra de Dios. Recordemos los pasos. Primero, pedir perdón y reconocer que no queremos, no estamos deseando como debe de ser la palabra de Dios. Punto número 2, que debemos de orar a Él. Y 3, debemos de tener la disciplina de leer diariamente su palabra. Amén. Entonces, esto es el estudio y la palabra de la noche de hoy. Espero que sea de bendición para nuestras vidas y vamos a inclinar nuestros rostros y darle gracias a Dios por este momento. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra es hermosa y maravillosa, porque cada día tú nos enseñas a amarte, cada día tú nos enseñas a buscar de ti y a darte la gloria y la honra siempre, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú has dejado tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, tú te revelas hacia nosotros cada vez que la leemos. Te pido que tú despiertes en nuestros corazones ese querer leer la palabra de Dios, que ese querer leer tu palabra, querer estar contigo y querer orar a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú eres maravilloso. Manifiéstate en nuestras vidas y quedamos en tus manos en esta noche. Te alabamos y te damos la gloria por todo, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga.